La UNAFUT dio a conocer esta mañana el calendario oficial del torneo Apertura 2025 que tendrá como dedicado al señor Hernán Morales. El torneo arrancará el domingo 27 de julio. Muy probablemente el primer partido de esa jornada será entre el bicampeón nacional, Club Sport Herediano, y el campeón de Liga de Ascenso, el nuevo inquilino de la máxima categoría, Guadalupe FC. Este partido posiblemente se juegue el viernes 25 de julio por la noche en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara. Domingo 27 de julio arranca el campeonato. Recordemos que pasamos de 12 a 10 equipos. La fase regular se extenderá del 27 de julio al 23 de noviembre. Podemos repasar, Mari, la primera jornada completa del campeonato que arranca a finales del mes de julio. Bueno, según el orden de lo que nos pasa la UNAFUT, no quiere decir que van a jugar primero en este orden, sino simplemente el orden, pues como hacen el arte, ¿verdad? El cartaginés se enfrenta a Liberia, el Herediano, como dice Pedro, se enfrenta a Guadalupe, el Alajuelense recibe a Sporting, Pérez Celedón también recibe al Saprissa y Punta Arenas FC recibe en Elito Pérez a San Carlos. Los clásicos, Julito, ¿cuándo se van a jugar los dos enfrentamientos entre los dos clubes de mayor afición en el país? Sí, Saprissa y Alajuelense se verán las caras primero en la jornada 6, será el domingo 31 de agosto, podría ser también sábado 30. Pero perdón, si no, domingo lo 31. Confirmaron para sábado a las 8. Vamos a ver si de aquí a eso no se mueve. Pero lo anunciaron para sábado a las 8. Sábado a las 8 de la noche en el estadio Ricardo Saprissa. Se da entonces el primero de los partidos. Este clásico, de hecho, Pedro, se jugará el fin de semana antes de que sea ya la fecha FIFA. El arranque de la eliminatoria. El arranque de la eliminatoria. Entonces el clásico será el último de los partidos antes de que se haga la concentración a nivel de fecha FIFA para el arranque de la eliminatoria. Repetimos entonces, primer clásico en el Ricardo Saprissa, sábado 30 de agosto sería a las 8 de la noche. Y el segundo clásico se estará efectuando en la jornada 13, el domingo 19 de octubre. Aquí será Alajuelense local en el Morera Soto ante el Deportivo Saprissa el domingo 19 de octubre. Un detalle importante con este calendario de la Apertura 2025, solo habrá en fase regular 2 jornadas a mitad de semana. La primera será la número 7, el miércoles 10 de septiembre, que será después de esta primera fecha FIFA. De hecho, al día siguiente de que se terminó esa fecha FIFA. Exactamente, de esta fecha FIFA que será el arranque de la eliminatoria, de la fase final de la eliminatoria hacia el Mundial, miércoles 10 de septiembre, y la otra jornada a mitad de semana será la número 16, el miércoles 5 de noviembre. El resto, todas las jornadas, domingo o fin de semana, abriendo en el caso del mes de agosto la oportunidad para los clubes que van a jugar Copa Centroamericana, que puedan pues preparar esos partidos con la tranquilidad de que no hay juegos entre semana. Hay que agregar también la jornada 9. Correcto, miércoles 17, tres jornadas. 3 jornadas a mitad de semana. Bueno, vamos a tener que esperar una semana entera. Bueno, dependiendo. Va a depender porque unas pueden ser viernes. Normalmente, Mari y Pedro, va a haber campeonato. Campeonato domingo, cada fin de semana, pero va a haber normalmente o Copa Centroamericana o torneo de Copa. Y entonces va a haber algún detalle que va a hacer de que siempre, incluso entre semana, haya algún partido de algún club nacional, o incluso, si ya es fecha eliminatoria, fecha FIFA, algún partido de selección nacional. Entonces, prácticamente de aquí a diciembre se puede decir que habrá fútbol casi que fin de semana y cada miércoles. Primer clásico, ¿qué podemos decir? Sí, es un clásico, Alajuelense Herediano en la fecha 3, el domingo 10 de agosto. La fase regular, decíamos, terminará el domingo 23 de noviembre. Las semifinales están agendadas para jugarse 30 de noviembre, la ida, por lo menos ese fin de semana, y la vuelta el domingo 7 de diciembre. Y aquí hay un detalle importante que esperemos también se cumpla. Lo anuncia hoy UNAFUT, que va a quedar establecido que en el caso de las semifinales, una se va a jugar de automático sábado en la noche, sábado a las 8, y la otra domingo a las 4, de una vez. Para no chocar. Lo que no sé es cómo van a determinar cuál de las dos. Debería ser como que el primer lugar tenga la potestad de elegir.
pensaría yo, porque si no van a tener el problema de quién elige qué día. Pero bueno, esa es la intención, que las semifinales se jueguen sábado, domingo, ambas, porque esas sí van domingo. Hay un detalle, no sé, ustedes me corrigen, Pedro y Mari, Alajuelense empieza las 2 primeras jornadas jugando en otro estadio, ¿verdad? Por el veto que todavía tiene el Morera Soto. Sí. Que da la casualidad que otra vez contra Herediano, entonces tendría que jugar en otra sede. En el Nacional. En el Nacional. No, lo que yo les iba a decir es que al final, si nos ponemos a ver, por ejemplo, temas de más recientes, temas de feriados o que requieran fuerza pública, por ejemplo, que fue lo que sucedió mucho el campeonato ¿Qué anterior. jornada del 14? Sí, no, la jornada, yo te digo la jornada del 3 de agosto, que pueden haber partidos el 2, pusieron el partido de la Liga contra Herediano la siguiente jornada. Esto me imagino también para evitar el 2 de agosto. No sé si fue de que suerte... ¿No se dieron cuenta? No, entiendo que esta vez sí tomaron la previsión de que no haya partidos de alta convocatoria de gente. Revisate la fecha número 14, porque esa es la 8, es el 14 de septiembre. Bueno, el fin de semana del 14. Domingo 14, el feriado es el lunes 15. Sí, no hay. Y el 14, en teoría, no debería haber problema. No. Uno esperaría que no. Vamos a ver los partidos. Son San Carlos Cartaginés, Saprissa Pérez, Alajuelense Guadalupe, Liberia Punta Arenas, Sporting Herediano. No sé cuál partido de esos podría... Ninguno, uno diría que en teoría no habría el problema, y tal vez posiblemente la mayoría de estos partidos se jueguen el sábado 13. Posiblemente. Marcabas ahora, Julio, lo de Alajuelense, que va a tener que jugar esos 2 primeros partidos como local fuera del Morera. Son ante Sporting, el primero, y el otro con Herediano. Un detalle también que llamativo: el Saprissa le va a tocar arrancar el torneo con 2 visitas seguidas. Y ojo las visitas. Sí, a Pérez Celedón y después a San Carlos. De hecho, Saprissa sería el primer equipo que juegue en la nueva gramilla del estadio Carlos Ugalde, ¿verdad? Recordemos que San Carlos cambió la gramilla, hizo algunos ajustes, algunos arreglos en lo que es su estadio. Y en este caso sería Saprissa el equipo que estrene esta nueva grama sintética allá en territorio norteño. Y también llama la atención que Herediano juegue sus 2 primeras fechas como local en el Carlos Alvarado, ante Guadalupe y luego contra Punta Arenas. El caso de la final de segunda fase se va a jugar el miércoles 10 de diciembre, el partido de ida, y el de vuelta el domingo 14. Final de primera fase. Y la gran final, en caso de que haya, sería miércoles 17 y domingo 21. Las finales sí se van a jugar domingo, miércoles. ¿Qué será en otra principio, también? Si se respeta este calendario y no sucede nada también a nivel extrafutbolístico, sí se terminaría el campeonato esta vez antes del 24. Las semifinales sí están puestas domingo, porque está la final de Copa Centroamericana en medio de. Entonces, si algún equipo tico o 2 equipos ticos llegan a esta final, ahí está el espacio para que jueguen ese partido. Sí, por eso, reitero, pareciera que esta vez sí se tomaron más previsiones con el tema del calendario. Bueno, también no sé si será, perdón, Julito, en temas de que son 10 equipos. Ese es el detalle que iba a comentar. También, que se les amoldó bien. Se pudieron amoldar bien con las fechas de Copa Centroamericana y también fechas de eliminatoria. Y atención a la última jornada, en la que la mayoría o algunos clubes llegan siempre con la calculadora en la mano, porque hay un par de partidos bravos. No los había notado, ¿cierto? Jornada 18, el domingo 23 de noviembre. El formato se mantiene igual. Los primeros 4 clasifican a semifinales. Juegan el primero contra el cuarto, el segundo contra el tercero. Ojo, la última jornada. San Carlos Alajuelense. Imagínese la liga peleando clasificación en la última fecha en el Carlos Ugalde. Cartaginés Saprissa. Saprissa, que tiene rato de no ganar en Cartago, ¿verdad? Última jornada. Cartaginés local frente a Saprissa. Liberia Sporting. Pérez Celedón Herediano. Y Punta Arenas, Guadalupe. Así se va a jugar la jornada número 18 del Apertura 2025. Nada todavía de Rosales, porque surge también la duda entre la afición, entre una parte de la afición y la esperanza entre otra. Hablo de los aficionados del Santos de Guapiles y de la Asociación Deportiva Guanacasteca, de que los recursos que están presentando, las apelaciones ya fuera de la federación, tengan éxito y se les permita competir nuevamente. Y ahí la duda es, bueno, ¿qué pasa? Si en el futuro cercano, no sé, un mes, 3 semanas, se le devuelve ese derecho. Pero ya vamos a escuchar a Andrés Rosales, el director de competición de la UNAFUT, con ese detalle
de si manejan o no un plan B en el caso de que esto llegue a suceder. La fase de grupos de la Centroamericana toda es en agosto. Sí, entonces, por ejemplo, inmediatamente después de la jornada 1, se juega en medio de las jornadas 1 y 2, se jugaría la primera fecha de Copa Centroamericana. Entre la jornada 2 y 3 se juega la segunda y así sucesivamente, hasta que lleguemos a esa jornada 6. O sea, entre las primeras 6 jornadas del campeonato se van a estar jugando las 5 jornadas de Copa Centroamericana de la fase de grupos. Entonces, el mes de agosto se puede decir que es el mes más, la última semana de julio y todo el mes de agosto es la fase que más trajín de partidos van a tener los equipos, porque incluso también otros van a estar jugando en medio de esa parte las primeras fases del torneo de Copa. El torneo de Copa se eliminan primero los del INAFA y los de Liga de Ascenso, pero ya en otra parte, en la segunda fase se empiezan a incluir los demás equipos de los otros 6 equipos de primera división. Entonces ahí entrarían en el mes de agosto un calendario bastante cargado para los 10 equipos del campeonato nacional por distintas competencias, tanto por torneo local como por torneo de Copa o Copa Centroamericana. Y destacar también lo de don Hernán Morales, que será el dedicado del torneo. Vuelve la UNAFUT a honrar a una figura relacionada con los medios de comunicación, porque recordemos que el campeonato pasado fue dedicado a don Gustavo Retana Chavarría, la computadora humana, estadígrafo que incluso trabajó muchos años aquí en Grupo Extra, y ahora se vuelve a pensar en este caso en un comunicador, don Hernán, que debe ser de los comentaristas con más años ininterrumpidos en el fútbol nacional. Por lo menos yo lo recuerdo desde los 90s, y será en este caso el dedicado del campeonato. Aquí había mandado la UNAFUT la lista de todos los dedicados, desde que se empezó, digamos, con esta iniciativa de dedicar el torneo a diferentes personalidades. Y bueno, hay nombres como el de don Isaac Sasso, don Marvin Rodríguez, que fue el dedicado del invierno 2007, don Antonio Moyano, la verdad que figuras históricas. Juan Soto París, un árbitro, fue el dedicado también en el verano 2009. Y bueno, muchas figuras: Walter Elizondo, Leonel Hernández, Carlos Alvarado, Jorge White, Dennis Marshall, Guillermo Vargas Roldán, Carlos Cañón González, el histórico presidente de Carmelita, Asdrúbal Meneses, y una lista enorme. Manuel Antonio Pilo Bando también había sido ya dedicado en algún momento dedicado, esto en el invierno 2014, y muchas grandes figuras, y en este caso pues se honra la trayectoria de don Hernán Morales. Bueno, hablemos también del Saprissa, el Saprissa que busca refuerzos en Panamá, pensando en fortalecer su zona de ataque, que fue tal vez una de las zonas del campo donde más sufrió durante el último campeonato, y está muy cerca el equipo morado de llegar a un acuerdo para sumar a 2 futbolistas panameños. Uno pertenece al Sporting San Miguelito y el otro jugó la última temporada, o debe volver a la antigua. A la antigua, sí. ¿Quiénes son, Julito? Sí, en este caso, bueno, el que estuvo con el Sporting San Miguelito es un futbolista que también estuvo con la selección de Panamá en la Copa Oro. Se llama Gustavo Herrera, tiene 19 años. Este jugador es delantero centro, que al parecer viene por recomendación de Fidel Escobar. El defensa y volante del Saprissa fue el que hizo la recomendación. Se dice que no me extrañaría que de los dos, pero se dice que más de este. Entonces, en este caso, Gustavo Herrera, futbolista que tiene 19 años, milita en el San Miguelito de Panamá. Pero, un detalle, no ha jugado todavía a nivel de primera división. En Panamá no ha jugado. Estuvo a préstamo en el Puebla. Ah, ok, cierto. Pero el equipo juvenil. El juvenil, sí. Y también había jugado en el equipo juvenil del Sporting San Miguelito. Y tiene experiencia sobre todo en selecciones menores de Panamá. En la mayor solo ha disputado un partido. Es como una apuesta. Una apuesta, sí. Llegaría incluso a préstamo.
a préstamo por 1 año con opción de compra. En este caso, el futbolista Gustavo Herrera. Al parecer, Saprissa y el Sporting San Miguelito ya tendrían avanzado todo y es cuestión de que hoy, en el transcurso de lo que queda de la tarde o mañana, se haga oficial por lo menos el de este futbolista. El otro es Newton Williams, futbolista también delantero, como ya lo dijo Pedro, tendría que, o ya militó en el Antigua de Guatemala. Como lo dije, al parecer no llegó tanto, no se tiene certeza de quién fue el que lo recomendó, pero también se habla de que Fidel Escobar pudo haber como hecho algo ahí. Tiene una trayectoria más amplia, a pesar de que tiene 24 años, ha andado por diferentes ligas, sí llegó a jugar en primera división en Panamá, jugó en Ecuador, jugó también en Israel. Y sobre todo, creo yo, ha sido esa última temporada que tuvo en Israel la mejor de su carrera a nivel de números. Lo extraño es que estaba cedido a préstamo y lo devolvieron a la Antigua. Y aquí es donde aparece, a la Antigua de Guatemala, y aquí es donde aparece la figura del Saprissa. Este nombre ya había sonado hace un par de mercados. Me acuerdo que se había hablado de que en algún momento fue al Palmeiras U20, futbolista. Cuando era U20, jugó en el Palmeiras y eso como que lo hizo, pues, como que llamó mucho la atención. Son 2 delanteros centro. Aparentemente los 2 llegarían, que la duda que uno podía tener era si iban a elegir a uno de los 2. Llegarían los 2 en teoría. Vendrían los 2, Sabin Merino se va y vendrían a competir con Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair. Lo de Saprissa, que tiene las plazas, si llega a pasar lo de Sabin Merino. Sí, tiene que liberarlo. Tiene que liberarlo porque si no solo podrían llamar a uno. Exactamente. Que lo de Herrera pareciera pues una apuesta a futuro. Gustavo Herrera. Y lo de Newton Williams tiene un poquito más de actualidad, aunque cuando repasamos los números tampoco ha hecho tantos goles en su carrera. Pero está relativamente joven, 24 años, una edad que todavía... Y con un biotipo que tal vez aquí cuesta encontrar en delantero centro. En delantero centro, sí, que vendrían a ponerle más competencia. Incluso tendrían que competir entre los 2, ¿verdad? Por un puesto en el equipo del Saprissa, pero también peleando un lugar con Ariel Rodríguez, uno de los goleadores históricos del equipo, y con Orlando Sinclair, que al final de cuentas ahí seguido aportando al cuadro sapricista. Hablando del equipo morado, vamos a escuchar una entrevista con Marvin Loría y Sebastián Acuña, 2 futbolistas que están siendo parte de la pretemporada del equipo que dirige Paulo César Wanchope de cara al segundo semestre del año, donde el Saprissa va a jugar torneo Apertura. Deportivo. Ahí estaban Marvin Loría y Sebastián Acuña, 2 futbolistas de los que se espera mucho en el Saprissa, luego de lo que fue una primera temporada de adaptación, era la primera de ambos. Sí, los 2 se tuvieron el primer torneo, clausura 2025, para ya incorporarse al equipo. Y bueno, en el caso de Loría sí sufrió mucha lesión, ¿verdad? Sí. Le pasó factura a eso. Acuña llegó un momento en el que comenzó como titular, perdió esa titularidad, bajó mucho el rendimiento, luego lo volvió a subir y terminó siendo pieza importante del equipo. Habrá que ver si ya en este torneo se termina de consolidar completamente. Sí, el caso también de Marvin Loría, que por lo menos tuvo esta temporada, creo que larga de recuperación, para estar al 100%, inclusive que Paulo César Wanchope pues lo vaya también a tomar en cuenta, porque fue uno de los jugadores o piezas claves para mí en lo que uno podía ver de todos los fichajes que trajo Saprissa, creo que el más importante, o el que le respondió mejor a pesar de la lesión, anotando goles importantes, las jugadas, creo que era aquel ofensivo que tal vez te podía asimilar un poco lo de Luis Javier Paradela, sí. Que mucho se decía un sustituto, lo de Warren también. Entonces creo que tal vez era como el jugador más que se podía acomodar o moldear más lo que realmente ocupaba el cuadro morado en ofensiva. Entonces positivo también, yo creo que para Chope haber tenido ese tiempo y recuperar a un jugador tan importante como Marvin Loría. 3 de la tarde con 28 minutos. Seguimos hablando del Saprissa y esta posibilidad de sumar 2 futbolistas de nacionalidad panameña. Tenemos en la línea y vía Zoom a nuestro colega José Miguel Domínguez, al que le agradecemos mucho por acompañarnos acá en Código Deportivo para que nos cuente un poquito de estos 2 posibles refuerzos del equipo morado para el próximo campeonato. José Miguel, ¿cómo estás? Te saluda Pedro Retana, un abrazo.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? El saludo cordial hasta Costa Rica. Lo venía escuchando un poquito, ¿no? Lo que se puede venir con esta revolución de panameños en Saprissa, una noticia que por lo menos en lo personal nos agarra bien parados, teniendo en cuenta el nombre que se vincula puntualmente a lo de Gustavo Herrera. Ambos son delanteros centros, chicos, hay que tener en cuenta eso, quizás con características un poco diferentes uno y el otro, tanto Gustavo Herrera como Newton Williams, pero aquí para servirle a las dudas que tengan de estos delanteros panameños. Contanos un poquito de cada uno, porque hemos buscado evidentemente lo de la trayectoria, lo de Herrera es mucho más joven, lo de Williams, a pesar de que tiene 24 años, ha tenido muchos clubes o diferentes clubes. ¿Cómo podrías describir a cada uno? Gustavo hoy es la joya del fútbol panameño. Es el chico donde más esperanzas hay de cara a la falta de gol que ha tenido esta selección a la selección mayor hablo, a lo largo de los últimos tiempos. Gustavo Herrera es un chico que es de Colón, de una provincia acá en la costa atlántica de Panamá, surge de un equipo colonense, se va a Plaza Amador, no tiene tantos minutos y el Sporting, el actual equipo del panameño, se fija en él y a partir de ahí viene un repunte. Comenzó a estar en la sub-20 de Panamá, estuvo también en Puebla sub-23. Hoy por hoy, digamos que Gustavo Herrera es la esperanza del gol por mucho tiempo, lo que fue en su momento quizás para ustedes un Manfred Ugalde, un chico joven que venía empujando hacia adelante y que hoy por hoy las expectativas que Gustavo Herrera pueda ser el 9 de Panamá de los próximos 8 años, 10 años en la titular. Eso en el caso de Gustavo. Y en el caso de Williams, Newton Williams, un delantero que en su momento hace 4 o 5 años se pedía la selección mayor de Panamá. Newton estuvo en el Palmeiras sub-20, ahí fue su repunte, ahí fue donde todos los medios hablaban de él, quizás no fue tan mediático cuando va para la Antigua de Guatemala o ahora mismo en el fútbol de Israel, pero sí son delanteros que en su momento ambos fueron la esperanza del gol del fútbol panameño. La ficha de ellos como tal, ¿a qué club pertenece? La de Gustavo pertenece al Sporting San Miguelito, un equipo panameño propietario del señor Juan José Sonta, y ahí el vínculo con Chinchilla, Sonta Tico, tiene hace mucho tiempo este equipo, hace 6, 7 años atrás el Sporting San Miguelito. Gustavo Herrera pertenece al equipo de Panamá. En el caso de Williams es diferente, pertenece a la Antigua de Guatemala. Pertenece a la Antigua, pero jugó correcto. La última temporada en Israel. En Israel, estuvo a préstamo en Israel, correcto, sí. Ahí, revisando los números, no le fue mal, pero finalmente no lo compran. Tiene que volver al equipo guatemalteco, ¿es así? Correcto, sí. Así. Decías en ese sentido. William también pasó por un tema de lesión de rodilla que lo alejó un poquito de las canchas. Se pensó que era ligamento, pero no termina siendo ligamento cruzado y al final hoy nos sorprendía, por lo menos a nosotros nos sorprende más lo de Williams, porque quizás no estaba en el radar de selección de Panamá. Gustavo Herrera estuvo en la convocatoria de Panamá de Copa Oro, no entra en los 23 de cada partido, siempre estuvo en la grada, pero Thomas Christensen, el seleccionador de Panamá, lo tuvo mucho en cuenta Gustavo Herrera. Sí, eso te quería marcar porque nos hablas de Herrera como la joya del fútbol panameño, sí, y tal vez a partir de ahí a ustedes no les extraña la posibilidad de que lo pretenda el Saprissa, pero sí llama más la atención lo de Newton entonces. Correcto, sí, porque era un futbolista que quizás se había perdido el radar del día a día yéndose al fútbol de Israel y no se hablaba tanto de Williams como si era el caso de Gustavo. Gustavo llega a tener una oferta, o hoy el Sporting tiene una oferta del AS Link, un equipo de primera división de Austria. El AS lo quiere, pero lo que me explicaban del Sporting es que Saprissa apostó por el futbolista, el Saprissa le va a pagar más, el Saprissa va a invertir en los estudios también universitarios de Gustavo Herrera, va a ser un préstamo por un año con una opción de compra que supera la opción de compra que había manifestado el equipo de Austria y que a partir de ahí me dicen desde Sporting hoy o mañana ya se hace oficial. Sí, José, saludos, Julio Ramírez. Yo quería preguntarle, bueno, Saprissa ha puesto las miradas en los últimos años por futbolistas de Panamá, Adolfo Machado, Rolando Blackburn, más recientemente Anderson, Fidel Escobar, ahora estos dos jugadores. ¿Qué cree usted que ha hecho el fútbol panameño, en este caso los jugadores, para que Saprissa, un equipo de los grandes de Centroamérica, se esté fijando tanto ahora en el futbolista de allá, de Panamá? Yo creo, con el saludo, yo creo que va de la mano a lo que hace Selección de Panamá día a día, a lo que hace el equipo de Thomas Christensen, a lo que hace
Y va de la mano también a que quizás los futbolistas en la liga local tienen que emigrar, tienen que irse al extranjero para que el seleccionador lo tome en cuenta. O sea, yo creo que es muy positivo que los futbolistas panameños salgan. Gustavo Herrera pocos minutos estuvo en primera división acá en Panamá, se va a Puebla, estuvo con la sub-20, estuvo con la selección mayor. O sea, yo creo que el gran momento y la actualidad de Panamá, más allá que cae en cuartos de final en Copa Oro, en penales ante Honduras casi una semana atrás, yo creo que el momento panameño hace que los clubes grandes en Centroamérica, llámese Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense, se fijen en el talento panameño hoy. Sí, José Miguel, te saluda Marisol Abarca. Yo te quería preguntar precisamente por Newton Williams, porque así como ustedes lo sorprende y que posiblemente no estaba tal vez inclusive en el radar de selección, en las características de él, lo ven como un jugador importante, un jugador que a pesar de que tiene más edad que el caso de Gustavo Herrera, lo ven como un jugador que tal vez pueda tener ese salto o siempre lo vieron como un jugador que tal vez, bueno, tiene proyección, pero no suficiente para estar, por ejemplo, en primera división de Panamá o inclusive una primera división de otro país como el caso de Honduras o Costa Rica. Son delanteros con el saludo. Newton Williams más alto, más espigado, con mejor juego aéreo. Son delanteros que quizás sí pueden ser compatibles, pero de cualidad un poco diferentes. Y lo de Newton, fíjate que cuando llega Thomas Christensen a Panamá 2020, 2021, pasaba mucho que todo el mundo pedía Newton Williams a la selección de Panamá. Porque estaba en el Palmeiras, porque el chico tenía en ese momento 18, 19 años y era esa promesa que hoy en día es Gustavo Herrera, ¿no? Y a nosotros sí nos sorprendía particularmente que Saprissa esté interesado en Newton, porque tampoco es que la rompió en Israel, tampoco es que está anotando goles con Panamá, ni siquiera va convocado al equipo mayor, y eso por eso saltaba la sorpresa. En su momento lo que hoy es Gustavo Herrera para el medio local significó ser Newton Williams, ese delantero con mucha proyección que sí se estanca cuando deja Palmeiras, quizás después en Antigua tampoco es que termina marcando una diferencia amplia y que hoy lo quiere el Saprissa, nos llama poderosamente la atención a todos hoy. Ya nos dabas detalles de lo de Herrera, que parece hecho ese préstamo por un año. ¿Lo de Newton está tan cerca o cómo lo analizan desde allá sabiendo que pertenece a la Antigua? El tema es que Antigua con el club de Israel pidió mucho dinero y no sé si Saprissa hoy quiera invertir de inmediato con el chico. O sea, el Antigua en Guatemala quiere plata, inclusive se hablaba hasta $3 millones en su momento que el Antigua estaba pidiendo por Newton Williams. Yo sé que Saprissa no va a invertir ese dinero por el delantero. Lo que me dicen lo de Gustavo está un 99% hoy. Lo de Newton quizás todavía falta que se cocine un poquito más la negociación. ¿Tenés idea del monto que pedía la Antigua a este club en Israel? 3 millones en su momento se llegó a hablar. 3 millones. Era una cifra importante. 3 millones. Esa noticia puede haber salido hace un año, básicamente. Perfecto. ¿Tenías alguna, Julio? No, yo quería, José, perdón, Newton, ¿de qué equipo está? Fue formado allá en Panamá. En Costa del Este, un equipo hoy que está en la Liga PROM, que vendría siendo la segunda división de Panamá. Y Herrera, Gustavo al Sporting. Herrera sí, del San Miguelito. Correcto. Perfecto. Correcto. José Miguel, muchísimas gracias por haber sacado el ratito para estar con nosotros. Un abrazo grande, ya está Panamá. Un abrazo, chicos, un abrazo y a la orden aquí en Panamá. Gracias. Ojalá se pueda concretar lo de los panameños. Chao. Pura vida. Gracias a José Miguel Domínguez, colega panameño, que nos da ya el detalle. Bueno, lo de Newton sí está más complicado entonces. Sí, porque 3 millones Newton es Williams, mucho. 3 millones de no, dólares. pero yo pensaría que Saprissa lo va a negociar prestado. Ah, no, sí. Sí. Tal vez que literal, sí. posiblemente con una opción de compra alta, que creo que es lo que le está marcando la diferencia con el caso de Herrera, que dice que lo pretendían en Austria, pero que Saprissa está ofreciendo una posible compra más alta, una cifra más alta. Y me parece curioso eso que nos decía el colega José, de que también Saprissa incluso va a costear los estudios y demás. O sea, porque interesa. Sí, exacto. Porque o sea, se nota que hay más interés. No, y está ya metido en selección. Es que también, si ya estuvo llamado en esta Copa Oro, pongámoslo así, Christopher Núñez fue el mejor o uno de los mejores del campeonato. No lo tomaban en cuenta, lo dejaban en banca. Puede ser el mismo caso de Puede Herrera. ser el mismo caso. No, y hasta a nivel económico,
uno pensaría que es muy probable que este muchacho vaya a ser convocado al Mundial. Si finalmente Panamá clasifica, como todos creemos. Ahí entraría sí. también Entraría mucho también dinero en juego. por este año si estuviera aquí en el Saprissa. Bueno, ahí estaba el detalle, 3 de la tarde con 38 minutos. Para cerrar lo de código, hoy se fogueó el Municipal Liberia, que está con una intensa pretemporada. Hoy se enfrentaron al equipo de Santa Cruz. Aquí tengo el detalle. Terminaron ganando 5-0 el Municipal Liberia frente a Santa Cruz. Fernando Lesme, Randy Ramírez, Ashton García, Freddy Álvarez y Daniel Chacón, los anotadores del equipo liberiano. Y vamos a escuchar a Daniel Chacón, que fue la última contratación o la más reciente. Sí. Llegó su nueva camisa, su nueva indumentaria. De hecho, ahora te estaba diciendo, Pedro, fuera de micrófonos, que la invitación como tal dice que es una noche especial en la que vamos a vivir un recorrido sonoro y visual por la esencia del rojinegro. Todo apunta a que la nueva camiseta, habría que ver si al rato... que ya se filtró, ¿verdad? Que ya parece que se filtró, pareciera que es esa, todo indica que es esa, por el cantante argentino Paulo Londra, que puso en sus redes sociales pues la nueva... o pareciera la nueva camiseta de rojinegra. ¿Será que canta hoy? Y bueno, está aquí en el país y no yo sabemos. te digo algo, se dice un recorrido sonoro. Por eso. ¿A qué interpreto yo? Aparte que él también después subió otra historia, Paulo Londra, que decía que él sentía tanto orgullo y tanta felicidad de estar en una camiseta de un equipo, independientemente de dónde fuera el equipo. No, pero vos sabés que con ese detalle lo vi, de hecho, en una Diario nota Le. del diario Le de Argentina, que va a haber un parche. Entiendo que De la él. camisa tiene un parche de Sí, él. tiene un parche en una de las mangas. De las mangas, sí. Tiene el parche, entonces a mí me dicen recorrido sonoro, y Y él ahora es si no un- llevan a Paulo Londra voy a estar muy decepcionado. Y él es perdón mi ignorancia en temas musicales, es un cantante muy famoso. Sí. ¿Qué sí. canta? Canta diferentes tipos de música, pero más que todo trap. Como música urbana. Sí, urbana, Digámoslo trap. Sí. Él de hecho hasta la fan, ¿verdad? En una de las canciones hasta dice el puro final, ya solamente me hace falta hacer tango. Porque canta diferentes tipos de Vino al país combinación. ahora en febrero, al picnic. Es de esos que viene 3 veces al año. No. No. ¿Cómo No, se llama? No, más El bien de- viene tan poco que yo creo que la gente Sí. paga los eventos, por ejemplo, de Pero picnic. ¿alguien me para puede ir a cantar un ver a- pedacito de alguna? No. No. Ahí no sé si No, Rodo tiene canción de Cerramos de Paulo el Londra. código 506 y pasamos a Pasaporte Gol, toda la información del deporte a nivel internacional. Viajamos por los goles del planeta fútbol. Esto es Pasaporte Gol. Bueno, el mundo del fútbol sigue conmocionado por lo que fue la muerte del delantero Diogo Jota, el delantero portugués que jugaba en el Liverpool de Inglaterra, que falleció en la madrugada. Vamos a ver, fue en la madrugada de España. A las 12:05 del Ajá. jueves. Realmente vino a ser ayer por la noche en Costa Rica, bueno, en América. Falleció junto a su hermano en un accidente de tránsito en España, cuando se dirigía a tomar un ferry para viajar a Londres. Lo iba a tomar desde la ciudad de Santander. Aparentemente el estallido de una llanta y la alta velocidad a la que se trasladaba termina provocando que el carro se salga de la vía, se estrelle y se incendie, y muera tanto él como su hermano. La verdad es que es una tragedia que tiene conmocionado a todo el planeta fútbol. Hace apenas 10 días se había casado, tenía Menos 3 hijos. de 2 semanas. Ujú. Se había casado. 22 de junio exactamente fue cuando se Sí, casó. tenía 3 hijos muy pequeñitos, creo que 3 años, 2 años, 1 año. Una recién nacida casi, sí. Y bueno, ayer apenas había subido incluso en sus redes sociales un video de su matrimonio, y así de frágil es la vida que hoy amanecemos con esta noticia tan triste de este futbolista que había hecho una carrera muy importante saliendo desde el Pacos de Ferreira, en su país natal, pasó por el Porto. Yo no lo tenía referenciado, pero tuvo un breve paso por el Atlético de Madrid. No jugó. No jugó ni No un jugó. partido, pero sí llegó a estar Del Pero estar Atlético ahí. pasó al Wolverhampton. que ahí tal vez donde su Y ahí es explosión. donde en el Wolverhampton su carrera sube. Tiene una y la buena presentación que tuvo con este equipo de los Wolves hace que el Liverpool se interese por él, y bueno,
Fue pieza clave para la Premier. Desde 2020 hasta la fecha, Diogo Jota estaba siendo jugador del Liverpool, como dice Mari. Ganó esta Premier League, la última, y ganó con Portugal también la Liga de Naciones, que también jugaron hace poco, sí, a principios de junio. Venía de ganar todo prácticamente. Con 28 años, que yo creo que inclusive hasta Pablo Gaba lo ha dicho, es como una edad donde vos estás en tu prime de futbolista, y ese era el caso también de Jota. Venía de ganar la Liga de Naciones. Venía de ganar la Liga de Naciones con Portugal, venía de ganar también la Premier League con el Liverpool, la manera en la que también lo hizo, porque fue muy determinante en los últimos partidos para obtener esta liga, que para mí ahorita es la liga más intensa. Entonces obviamente es una lástima el saber que no solamente él, sino también inclusive su hermano, que juega en la segunda de Portugal, igual es un futbolista profesional, pues al final, ¿cómo se puede decir a muerte? Calcinados. Sí, lamentablemente. Y ahí, muy triste. Hay pues obviamente la duda de la gente de qué hacía. Primero se casó hace poco, pero qué hacía manejando entre la frontera de España y Portugal en un momento en el que estaba de vacaciones. Y lo que se ha informado de esto allá en Portugal es que el futbolista hace poco se sometió a una cirugía pulmonar y los doctores le recomendaron que por un tiempo no viajara en avión. Entonces él estaba haciendo ese recorrido para llegar a la ciudad de Santander, que es un puerto en España, y de ahí tomar el ferry para llegar a Londres, en Inglaterra, y después de Londres iba a manejar hasta Liverpool, por esta recomendación médica que le habían hecho incluso los personeros del propio Liverpool. Es algo reciente, porque si no es muy difícil pensar que un futbolista de élite hoy en día no pueda viajar en avión, ¿verdad? Con la cantidad de compromisos que tienen. Bueno, pero esa es la razón por la que iba con su hermano. Yo te voy a decir algo. Bueno, el vehículo que tenían, pues son de esos vehículos que usualmente se utilizan, un Lamborghini, que vos usualmente lo utilizás para andar. Bueno, si lo tenés, yo creo que muchos... A altas velocidades. A altas velocidades, lastimosamente, porque no debería ser así. Entonces yo me imagino que sí, por ahí. Yo había escuchado más bien, Pedro, no sé, porque me imagino que ahorita hay muchas teorías. Yo había escuchado que realmente había sido el freno que no le funcionaba. Creo que es una de las tantas teorías que ahí se hablaba de eso, se estalló. Porque yo incluso escuché también de que alta velocidad, un falso adelantamiento, falla lo de la llanta del carro y se da todo el accidente. El tema es que el accidente se da a las 12:30, digamos, de la madrugada. De España, sí. Él toma la decisión de viajar de noche para evitar el calor. En este momento en España hace más de 40 grados de temperatura. Esa es la razón por la que deciden viajar más bien de madrugada. La idea era llegar amaneciendo al puerto de Santander. Entonces habría que ver a esa hora, uno pensaría, no hay mucho tránsito. Y lo que ustedes marcan de este tipo de carros es absolutamente cierto. Hace 6 años falleció José Antonio Reyes, La Perla, que era un jugador muy importante en la historia del Sevilla, que había tenido un paso por el Atlético de Madrid, jugó en el Real Madrid, jugó en Inglaterra, y fue en unas circunstancias muy similares. Ese sí era de día, se estrella en carretera, aparentemente iba a alta velocidad en un carro de estos de alta gama. Así que no es la primera vez que se da un suceso pues de hecho tan lamentable. El funeral va a ser este sábado, ya lo confirmaron, lo confirmó su familia. Va a ser el sábado cerca de una ciudad de Oporto. De Oporto, sí. Y ahí obviamente hubo mensajes de consternación, de tristeza, de luto por este fallecimiento. Uno de los que se expresó más de forma triste fue Cristiano Ronaldo. Y fue uno de los primeros. De los primeros que lo hizo, exactamente. Obviamente el Liverpool también, su club, consternación total. De parte de la Federación de Portugal también, completamente devastados por este lamentable hecho. Y obviamente ya luego muchas figuras del fútbol, tanto compañeros del Liverpool, exactamente, así como otros clubes y otros futbolistas. El presidente de la FIFA también, Gianni Infantino. Imaginamos que mañana, hoy en el partido de la Eurocopa femenina entre Portugal y España se guardó un minuto de silencio. Imaginamos que mañana en los partidos del Mundial de Clubes también se hará toda esta situación. Entonces, una situación bastante lamentable en el mundo del fútbol, que ahí nos hace pensar, ¿verdad?, de que la vida es un ratito, ¿verdad? Y hay que aprovecharla. Aunque se acaba muy rápido también.
Pasamos de tema, está ya confirmada la final soñada de CONCACAF para la Copa Oro 2025, será entre Estados Unidos y México, el domingo a las 5 de la tarde. México superó en semifinales a la selección de Honduras y Estados Unidos hizo lo mismo con Guatemala. Además, Julito, Mari, hay partidos mañana, cuartos de final del Mundial de Clubes. Sí, mañana viernes hay 2 compromisos. A la 1 de la tarde, Fluminense de Brasil estará enfrentándose al Al Hilal de Arabia Saudita, el conjunto árabe que dio la sorpresa eliminando al Manchester City. Estará jugando ante los brasileños en Orlando. Será este partido en el Camping World Stadium. Y a las 7 de la noche, Palmeiras contra Chelsea. El otro club brasileño estará enfrentándose a los ingleses en el Lincoln Financial Field. A las 7 de la noche será este partido, Mari. Sí, para el sábado el PSG contra el Bayern Múnich, que todo el mundo creería que es como uno de los partidos de mayor atracción para muchos amantes del fútbol. Eso va a ser el sábado a las 10 de la mañana, tempranito, en el Mercedes-Benz en Atlanta. Y luego, para cerrar la jornada de cuartos de final del Mundial de Clubes, el Real Madrid se enfrenta al Borussia Dortmund también el sábado a las 2 de la tarde en el MetLife allá en New York. 3 de la tarde con 51 minutos. Vamos con la baraja deportiva. Sacamos todas las cartas del deporte. Bienvenidos a Baraja Deportiva. ¿Qué tenemos en otros deportes, Mari, Julio? Bueno, vamos a hablar de parkour, porque el primer día de competencias del tercer abierto panamericano de parkour, donde se está realizando en Panamá, la selección nacional, la delegación, obtuvo 3 medallas, 1 de plata y 2 de bronce. En la final Junior Speedrun, que es una de las categorías, la medalla de plata fue de Sabrina Lobo y el bronce para Emma Camacho, ambas, por supuesto, de Costa Rica. Y la medalla de oro fue para el representante de Colombia. Ya lo que es la categoría AC4 Speedrun, la medalla de bronce fue para la costarricense Luciana Rodríguez, y mientras la de oro y plata se la llevó, en este caso, México. Sí, también, bueno, el campeonato panamericano se realiza en la Arena Roberto Durán en la ciudad de Panamá, donde compiten países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Panamá, México, y todos estos en las categorías Junior, que va de 15 a 16 años, la AC4, que va de 13 a 14 años, así como la Freestyle y Speed. ¿Cómo podemos explicar de una manera sencilla qué es el parkour? El parkour. ¿Vos has visto la serie The Office? Sí. Sí, ahí lo mencionan, parkour. No, eso está bien, pero ¿cómo se lo explica? Si la gente tal vez nos está escuchando y no lo tiene muy claro, porque no es una disciplina muy común. La fan de The Office sabe qué es. No, pero el parkour es como pues te miden en tiempo. El saltar es un deporte extremo. Te miden por tiempo cuánto duras haciendo un recorrido, pero con obstáculos. Como saltar, una banca en la calle, pero en bajada, o un murito, o un... El recorrido va incluyendo varios obstáculos, obviamente, como lo digo, en bajada. Y el que lo haga obviamente en menor tiempo son los que terminan ganando. Al final es un deporte, yo creo que bonito, porque me imagino que es de mucha adrenalina, el saber que ves un obstáculo, tenés que, no sé, subirlo lo más rápido posible. Hay muchos videos en los que incluso los mismos deportistas colocan en la bicicleta la cámara y usted va haciendo prácticamente el recorrido con ellos. Ahí, sí. Entonces, es muy vacilón el parkour. Bueno, tenemos gimnasia también. Sí, tenemos gimnasia. Nada más para terminar, porque hoy jueves y viernes van a seguir compitiendo para poder pasar a la siguiente ronda de clasificación y poder ingresar también a la gran final. Esto en el abierto panamericano de parkour. En gimnasia tenemos la participación de ciertos clubes del Caribe y Occidente de nuestro país, el Campeonato Regional de Gimnasia Rítmica en las categorías de prenivel y niveles 1, 2 y 3, USAG, que es uno de las categorías que se realizó en la zona del Caribe. De hecho, compitieron clubes de Limón, que fueron las anfitriones, Caribbean Queen, también de Pocosí, y en la parte de Occidente pues participaron San Ramón, clubes como Azojira, Ajira, Meraki de Naranjo, Meraki San Ramón, Rítmica Occidente y también Shalom, Polito. Sí, estos torneos se realizaron en el Polideportivo de Copevigua en Pocosí y el Complejo Deportivo Rafael Rodríguez en San Ramón de Alajuela. Semanas atrás se realizaron las eliminatorias simultáneas en la zona sur, en la Escuela de Los Ángeles en Cartago, así como en la zona central y en la sede del Secudi en San Antonio de Escazú. Los clubes participantes en esta ocasión fueron por la zona sur,
Cartago, Dulceche, Gimnasia Escuela Los Ángeles, y por la zona central Artsú y también Club Calderón como parte de la información de Gimnasia. Y cerramos con tenis, Wimbledon, el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic, que junto al español Carlos Alcaraz se clasificaron con facilidad este jueves a la tercera ronda del torneo londinense, lo que también hicieron la polaca Iga Swiatek y la checa Bárbara Krejcikova en mujeres, aunque con más dificultad. Djokovic dio un paso más en su objetivo de aumentar su récord de títulos de Grand Slam a 25 tras imponerse al británico Daniel Evans en 3 sets. El serbio se medirá en tercera ronda a su compatriota Miomir Kekmanovic, que es 49 del mundo, que venció al neerlandés Jesper de Jong en 4 mangas. Por su parte, el número 1 mundial, el italiano Jannik Sinner, solo perdió 5 juegos ante el australiano Alexander Bukic, 93 de la clasificación, al que superó en poco más de una hora y media por 6-1, 6-1 y 6-3. Por su parte, el español Carlos Alcaraz, que busca su tercer título consecutivo en Wimbledon y que se había clasificado con facilidad el miércoles a tercera ronda, conoció este jueves el nombre de su rival en la siguiente fase, que será el alemán Jan-Lennard Struff, que ocupa el puesto 125 del mundo, que pareciera no debería tener problemas para superarlo. Tour de Francia, cortito. El Tour de Francia arranca precisamente este sábado en Lille, ciudad al norte del territorio francés, una competencia que tendrá como principales figuras el caso de Pogačar, que es prácticamente el favorito a ganar esta competencia, y también a Vingegaard, que es el que le ha estado dando pelea precisamente a Pogačar. Serán 3 semanas de pasión, dramas, alegrías y también sufrimiento extremo para los 184 corredores de esta edición número 112 de la Grande Boucle, que discurrirá por completo sobre suelo francés, luego de 3 salidas consecutivas en el extranjero y antes de los próximos inicios, tanto en la carrera de Barcelona en 2026 y en Edimburgo en 2027. De hecho, no son pocos los alicientes para el espectáculo en el evento que marca el verano europeo. 2 contrarrelojes, una de ellas en subida. En los Pirineos, 6 etapas de montaña, el Mont Ventoux, que es el Col de la Loce, hasta la conclusión el 27 de julio en los Campos Elíseos, con una incursión inédita al carismático barrio de Montmartre, precioso lugar, un año después del exitoso paso por la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de París. 3 de la tarde con 58, nos vamos, los esperamos a partir de las 7 en Acción 360, tendremos información en vivo desde el Estadio Alejandro Morera Soto con la presentación del nuevo uniforme del equipo rojinegro en la pantalla de Extra TV y en los 92.3 FM de Extra Radio. Mari, Julio, nos vamos. Gracias, Buenas tardes. Buenas tardes.